Muy buenas noches, estimados colegas. Bienvenidos a este seminario webinar, el tercer seminario webinar del programa de webinar sobre fisiopatología y farmacología del hipotiroidismo y el rol del farmacéutico. Como bien ustedes saben y hemos tenido nuestra moderación por parte de Merck, ¿verdad? Les anuncio nuevamente que tenemos la grata compañía de la doctora Ligia Umaña, ella es farmacéutica y gerente de distrito de Merck. Así que ella será quien hoy también nos pueda moderar el webinar de hoy, será quien nos presente la expositora del día de hoy. Y sin más preámbulo, espero que disfruten de este tercer webinar que hemos desarrollado para ustedes. Adelante, doctora, y muchas gracias por estar acá. Gracias, Yajaira. Buenas noches a todos. Bueno, veo que ya tenemos bastantes personas conectadas, ya van casi 40. Así que primero darles la más cordial bienvenida, agradecerle al Colegio de Farmacéuticos por este espacio que nos ha permitido, esta es la tercera sesión ya, hablando de hipotiroidismo, que es un tema tan importante en nuestro país. Y hoy que nos acompaña la doctora Sonia Cerdas, quien es una persona muy conocida, una gran profesional y que la conocemos no solo porque es endocrinóloga graduada en la Universidad de Costa Rica, sino también, es que pasó un vehículo, sino también porque ella estudió en Francia, en la Universidad René Descartes, tiene una amplia trayectoria como líder de opinión, como speaker nacional e internacional, es fellow del American College of Endocrinology, además es profesora del posgrado de endocrinología de la Universidad de Costa Rica, ha sido fundadora, presidenta de asociaciones como por ejemplo la Asociación Costarricense de Menopausia y Osteoporosis, y pues si tuviera que decir todo lo que has hecho, Sonia, en este mundo, pues no me alcanzaría el rato para describirte, pero científica, investigadora, emprendedora, así que tenemos una gran profesional enfrente que nos va a apoyar hoy muchísimo con este tema tan importante. Es un tema que muchas veces no imaginamos las dimensiones y la importancia que tiene la glándula tiroidea en la mujer y en todo el proceso de vida de nosotras, ¿verdad? Entonces, sumamente importante esta charla. Ojalá que ustedes puedan aprovechar. Tenemos muy importante decirles que tenemos dos chats, un chat que es como para comentarios y otro de preguntas y respuestas. Yo estaré visualizando ambos porque necesito también mantener esa comunicación con la doctora. Entonces, yo iré leyendo si ustedes hacen algún comentario o si quieren hacerle alguna pregunta. Con muchísimo gusto. Aquí tenemos a José Ramón Cabrera desde Cuba, dice. Ve qué interesante. Sí. Y por otra parte, chicos, todos los que estén conectados pueden participar, les repito, con sus preguntas y respuestas. La dinámica va a ser la siguiente. La doctora primero nos va a dar una exposición, ahí después vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas y posteriormente vamos a estar resolviendo casos clínicos donde nos encantaría la participación de ustedes. Bueno, sin más preámbulo, dejo a la doctora Sonia Cerdas con ustedes. Doctora endocrinóloga, adelante. Ligia, muchísimas gracias por tan cálida y linda presentación y quiero manifestarles que mientras comparto la pantalla que para mí es realmente un honor el poder estar aquí con ustedes, que me hayan invitado a estas sesiones, a estos cursos de actualización en tiroides, en donde realmente es un tema importantísimo, la tiroides y sus patologías. Realmente es una de las patologías más frecuentes y lastimosamente no se maneja en forma adecuada. Hemos querido abordar varios aspectos de lo que podríamos llamar tiroides y mujer. Y antes de iniciar, quisiera mencionarles como conflictos de interés que participo en múltiples programas de educación médica continua con el apoyo de la industria farmacéutica y que en esta oportunidad recibo honorarios por la presente
conferencia por parte del laboratorio Merck, pero quiero aclarar que el material que les voy a presentar ha sido seleccionado con fines únicamente científicos y académicos por mi persona. ¿Cuál es la agenda que les he preparado? No se asusten, cuando la ven tal vez van a creer que vamos a salir a medianoche, pero van a ver que no. Pero sí quiero contarles que he creído importante que revisemos algunos puntos en esta agenda. Lo primero es que vamos a revisar un poquito la prevalencia de las enfermedades tiroideas en la mujer. Vamos a conversar sobre la relación de tiroides y menopausia y sobre el potencial papel que puede jugar la tiroides en los cambios ponderales durante el periodo de la mujer madura. Vamos a contestar a la pregunta si se puede dar terapia hormonal en mujeres que tienen enfermedad tiroidea y que están recibiendo específicamente levotiroxina por su hipotiroidismo. Y vamos también a revisar algunos conceptos que tal vez son comunes en cuanto a sustitución tiroidea tanto en el hombre como en la mujer. Hay dos temas cruciales que yo incluí en mi presentación la noche de hoy. Uno es tiroides y embarazo y otro es el que se refiere a algunas reflexiones sobre tiroides y anticonceptivos para ya terminar con algunos mensajes finales y poderles dar a ustedes la oportunidad de que hagan preguntas o comentarios en ese último segmento de la noche de hoy. Y luego de eso vamos a pasar a discutir casitos cortos que nos van a permitir como de aterrizar un poco de la teoría a la práctica. Bueno, entonces empecemos. Vamos a hablar un poquito de prevalencia de enfermedades tiroideas y de tiroides y menopausia. Vamos a iniciar diciendo que millones de mujeres durante la transición menopáusica y en la posmenopausia sufren de enfermedad tiroidea subyacente. Algunas publicaciones citan que esta asociación es tan frecuente como un 10 a un 20%. O sea que realmente 2 de cada 10 mujeres que llegan a este cambio de vida tienen también enfermedad tiroidea. Y los síntomas a veces son confusos: fatiga, depresión, cambios de humor, trastornos del sueño, sangrados abundantes. Esto puede ser simplemente menopausia, o sea, insuficiencia ovárica o disfunción ovárica de la mediana edad, pero perfectamente esta lista de síntomas puede ser hipotiroidismo también. Y tristemente, solo 1 de cada 4 mujeres que consultan por estos síntomas, su médico les solicita pruebas de función tiroideas. Entonces, yo creo que aquí el rol del farmacéutico es crucial porque es como la segunda línea de consuelo de todas nuestras pacientes. La paciente llega a la farmacia y el farmacéutico atiende muchas veces quejas y problemas que ella no logró solventar con el médico de cabecera. Y justamente yo creo que el rol de ustedes, si el médico no ha pensado en tiroides, es tal vez de sugerir justamente que, por Dios, un TSH podría aclarar el panorama. Hipotiroidismo establecido tiene una prevalencia de 1 a 2% en la población general. Y como mencionamos anteriormente, en el periodo del climaterio, esta prevalencia sube a 10 a 20%. Sabemos que el hipotiroidismo aumenta con la edad, pero también sabemos que es 8 a 10 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. Entonces se junta todo: mujeres de mediana edad, mujeres en cuanto al género, y por esa razón es que tenemos más hipotiroidismo en esta población. Esto es simplemente para enseñarles una de las tantas publicaciones con respecto a estas afirmaciones. Este es un estudio clásico, el estudio de Colorado, ya tiene bastantes años de publicado. En las columnas más pálidas representan las mujeres y vemos que en ambos sexos, hombres en oscuro, mujeres en claro, aumenta la prevalencia de hipotiroidismo conforme avanza la edad. Pero vemos cómo alrededor de los 45, 55 años, o sea, en mujeres de mediana edad, la frecuencia casi es el doble de la observada en el género masculino.
La tiroides juega un papel fundamental, como bien lo sabemos, en cualquier momento de la vida en cuanto a la regulación del metabolismo y el funcionamiento de prácticamente de todos los sistemas y células del organismo. Tiene un papel fundamental en la regulación del corazón, cerebro, piel, función musculoesquelética, función renal, sistema reproductivo y aún regulación del centro del apetito y muchas otras funciones más. Solicitar un TSH como parte de la evaluación inicial de la mujer madura casi que es obligatoria. Y aún más si los síntomas o las quejas de esa paciente persisten a pesar de haber dado una terapia hormonal menopáusica sustitutiva adecuada y haberse asegurado de que existe una adecuada adherencia a la misma. En algunas situaciones, además del TSH, por herencia, por patrón familiar de herencia, o por hallazgos de una tiroides un poco más firme, o por la presencia de otras enfermedades inmunológicas como vitiligo, diabetes tipo 1, o algunos síndromes de malabsorción, etcétera, o patología reumatológica como artritis reumatoidea o lupus, podríamos también pedir, además del TSH, anticuerpos antitiroideos y sobre todo anticuerpos antimicrosomales o TPO, que sería una solicitud que tiene asidero científico y que podría ser de utilidad. ¿Cómo hacemos diagnóstico de la disfunción tiroidea? Bueno, aquí no hay diferencia de género. Realmente el diagnóstico de hipotiroidismo se sospecha ante una adecuada historia clínica y un examen físico completo. La ventaja es que en estas décadas que nos tocó vivir recientemente, tenemos lo que se llama la medición de TSH ultrasensible, el cual puede evidenciar disfunción o hipofunción de la glándula tiroides mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas. Pero es bueno recordar que una elevación de TSH no siempre es hipotiroidismo primario, sino que podría también elevarse el TSH en otras circunstancias, como en la fase de recuperación de enfermedades agudas no tiroideas, como pacientes sometidos a múltiples intervenciones quirúrgicas o pacientes que se encuentran en una sala de cuidado intensivo o en salas de cuidado coronario, o también, como vamos a ver más adelante, en presencia de la ingesta o la toma de drogas que afectan la función de la tiroides, y como ejemplo podríamos hablar, por ejemplo, de amiodarona o de litio. Y también sabemos que la obesidad algunas veces también se asocia a aumento del TSH. Es importante saber todas estas cosas porque es parte del diagnóstico diferencial que debemos hacer ante la sospecha de hipotiroidismo. La mayor parte de los cuadros de hipotiroidismo no requieren de estudios de imágenes. Los estudios de imágenes deberán realizarse si al realizar un examen físico hemos encontrado algún hallazgo que nos llame la atención en el examen de la glándula tiroides o del cuello de la paciente, ya sea que haya un bocio multinodular o un nódulo único o adenopatías. Entonces ya como que el caso se sale un poco de lo más prevalente o de lo usual
Doctora Ligia, no sé si la doctora Sonia Cerda se quedó sin señal. ¿Nos podría confirmar a través del... No soy yo, ¿verdad? Es que eso es lo que estaba. Me parece que fue la doctora Cerda la que se quedó sin señal. Ya le pedimos que se vuelva a conectar. Disculpen, pero es que hoy ha estado esto complicado. Voy a llamarla. Hemos tenido, sí, no sé si es por las lluvias, pero hemos tenido problemitas de conexión por todos lados. Entonces, las disculpas del caso a los participantes. Y agradecemos la espera. Se te fue la conexión. ¿Podrías volver a entrar? Sí, por favor. Ok, ok. Ok. Pudo haber sido algo del internet. Sí, tranquila. Ajá, ok. A ver dónde estaba aquí el correo para volver. ¿Qué? Perfecto. ¿Me podés decir en dónde quedé? Sí, estabas. Poné la presentación. Estoy compartiendo ahí. A ver, ¿Están antes? Ajá. antes de esa estábamos aquí, Antes. aquí. Ahí, después de esa. Ok, ok. Bueno, ¿puedo hablar ya? Sí. Perfectamente te escuchamos. Ok, mil disculpas, no sé qué pasó, eso es el infierno tico, como digo yo, y mil disculpas. Yo seguí hablando. Entonces, bueno, estábamos acá nada más recordando el diagnóstico de hipotiroidismo y sobre todo que hay algunas causas de elevación. Toda esta diapositiva la escuchamos. Ok, esto de acá. No. Ok, entonces hay algunos síntomas que se pueden confundir en la menopausia y que pueden ser también patología tiroidea. Hipotiroidismo, ¿por qué? Porque tenemos el asunto este de que a veces se nos olvidan las cosas en la menopausia, pero también se nos pueden olvidar por hipotiroidismo. Es muy frecuente que las mujeres que están en climaterio sientan como que cuando van a decir una palabra, esa palabra no viene a la mente o a la boca. Eso se llama mental fog, se le ha llamado como nebulosa o ennublamiento mental, pero también otros síntomas como depresión, constipación, intolerancia al frío y anormalidades menstruales. Y por otro lado, no olvidemos el hipertiroidismo. También se asocia a alteraciones menstruales, a sudores nocturnos, a calores y a cambios del ánimo. Y entonces es por eso que siempre tenemos que hacer diagnóstico cuando estamos viendo una mujer de mediana edad con trastornos de la tiroides. Los calores, no todo es menopausia y hay que hacer diagnóstico diferencial. Otras causas de fenómenos vasomotores pueden ser solamente de origen psicosomático o estrés o infecciones crónicas y agudas. Obesidad puede asociarse con calores y cosas más graves como feocromocitoma, leucemia o cáncer. Aquí ustedes ven lo difícil
que puede ser a veces el diagnóstico de hipotiroidismo, porque vean las listas de síntomas y signos que pueden asociarse al hipotiroidismo y cómo en la mediana edad, ¿quién no tiene el pelo seco? ¿Quién no está cansado? ¿Quién a veces tiene mal dormir? ¿Quién a veces tiene un poco de depresión? Y entonces no todo es hipotiroidismo, pero tampoco no todo es climaterio. Ya cuando tenemos una paciente como esta, hasta el guarda del hospital puede hacernos diagnóstico, porque ya es un hipotiroidismo muy severo. Sin embargo, el reto que tenemos todo el personal de salud es justamente el hacer diagnóstico precoz. Por eso es que el TSH ultrasensible, antes de que aparezcan los síntomas, y en poblaciones como las mujeres de mediana edad, debería de hacerse aun cuando no exista ninguna alerta clínica. La etiología del hipotiroidismo en el 90% es hipotiroidismo primario, de origen en la glándula tiroidea y sobre todo de tipo autoinmune. Y como lo mencionamos anteriormente, podría asociarse con otras patologías autoinmunes como anemia perniciosa, vitiligo, diabetes tipo 1 o artritis reumatoidea. Hay otras situaciones que pueden dar hipotiroidismo, como la tiroiditis subaguda, que muchas veces es estacionaria. En esta época ya empezamos a ver algunas, que es usualmente dolorosa. Y también podríamos ver tiroiditis postpartum o tiroiditis indoloras. Y en algunos pacientes podemos tener hipotiroidismo asociados a síndromes genéticos como el síndrome de Turner o el síndrome de Down, o hipotiroidismo iatrogénico provocado por cirugías o radioterapia o por drogas. Existen cambios ponderales, aumento de peso con el hipotiroidismo y también con el climaterio. Y estos cambios metabólicos que se asocian a ese periodo de la transición hacia la menopausia, que pueden iniciar tan tempranamente desde los 35 o 40 años de edad, se caracterizan por un aumento progresivo de peso, aumento de la circunferencia abdominal, aumento de la adiposidad central y con cambios metabólicos muy importantes como resistencia a la insulina, disminución del gasto energético, pérdida progresiva del tejido muscular, o sea, sarcopenia, músculo que va a ser sustituido por tejido adiposo. Todo este conjunto de cambios lleva a que la mujer tenga una tendencia a aumentar de peso. Y ha habido una gran controversia en la literatura de si esto es simplemente un marcador de envejecimiento, porque los hombres también se engordan, o si es simplemente por deprivación estrogénica, por la falla ovárica de la menopausia. Lo que sí sabemos es que todos estos cambios predisponen a la mujer al desarrollo de síndrome metabólico, a un mayor riesgo de desarrollar prediabetes y diabetes y a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. La menopausia en sí ha sido un marcador de estos cambios. Y como vemos, hay cambios metabólicos que abarcan la célula pancreática, el músculo, el hígado y el tejido adiposo, los cuales se asocian a un incremento de resistencia a la insulina, y actualmente se piensa que el déficit de estrógeno junto con el avance de la edad, o sea, el envejecimiento, son el origen de estos cambios que vemos alrededor de los 40, 45, 50 años y que progresan más allá en la vida. Hace poco publiqué este artículo que se llama Menopausia y Diabetes este año, en donde discutimos ampliamente este tema, pero también no podemos sacarlo de contexto. Siempre hay otros factores, como los cambios nutricionales, como los antecedentes familiares,
como el aumento del número de embarazos, el progresivo sedentarismo, algunos aspectos educativos. La falta de sueño es una causa de aumento de peso y el uso indiscriminado de medicamentos que usan los pacientes actualmente, dentro de los cuales hay que incluir antipsicóticos, somníferos y otro tipo de medicamento que sabemos que de alguna u otra forma también condicionan la resistencia a la insulina y el aumento de peso. Siempre los pacientes llegan a mi oficina con aumento de peso y rezándole a Dios que tengan una causa clara, otra que no sea la ingesta excesiva de calorías. Y la más señalada es la posibilidad de hipotiroidismo. Y cuando uno les dice, no señora, usted tiene su tiroides buena, que debería ser motivo de alegría, más bien se ponen tristes porque dicen, bueno, qué tristeza, porque entonces tenemos que buscar más bien en la alimentación y en lo que es el estilo de vida. Hay que saber que el hipotiroidismo sí propicia el aumento de peso, pero es un aumento de peso modesto que ha sido cifrado en 0.3 a 4,5 kilos y que con el uso de levotiroxina vamos a aumentar la tasa metabólica y vamos a mejorar esa pérdida de peso en esa magnitud. Por mucho tiempo se usó el uso de dar dosis suprafisiológicas de levotiroxina para adelgazar, pero esto llevaba a pérdida de peso por hipertiroidismo iatrogénico y también a pérdida de masa esquelética, masa muscular, incluyendo músculo cardíaco. Por eso es que esa práctica como estrategia para control del peso o para adelgazar ha sido totalmente abandonada. Otras cosas importantes es que sí se ha visto en algunos estudios, y este es uno de ellos, de que cuando los pacientes van aumentando en edad, van también aumentando progresivamente el nivel de TSH, o sea, el TSH va aumentando con la edad y va correlacionándose con un aumento discreto de peso conforme avanza la edad. Entonces, no es que la tiroides no tenga ningún papel, tiene un papel, pero es un papel coadyuvante en donde como fenómeno de envejecimiento existe una disminución lenta y progresiva de la función tiroidea, existe el advenimiento de los cambios relacionados con la menopausia y existe el envejecimiento también del metabolismo con aumento de peso. Y eso ocurre en hombres y en mujeres. Y también tenemos cambios de mayor hipotiroidismo asociado a la obesidad per se, probablemente por interacciones con niveles de leptina, y eso ha sido bien que eso ha sido bien documentado en varios estudios, en donde a mayor circunferencia abdominal vamos a tener niveles circulantes alterados o deficientes o menos normales, entre comillas, de hormonas tiroideas. Y aquí nosotros lo vemos como si existe una correlación de incremento diasocio entre obesidad y aumento de prevalencia de hipotiroidismo. El problema es que la obesidad tiene un comportamiento epidémico a nivel del mundo y va paralelo al aumento de enfermedad cardiovascular y el aumento de problemas relacionados con resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes. Y sí se ha visto que el uso de terapia estrogénica en la posmenopausia, o sea, corregir uno de los tantos factores que sabemos que participan en este aumento de peso progresivo, el uso de terapia hormonal estrogénica reduce en un 30% el riesgo de aparición de nuevos casos de diabetes y el riesgo de aumento progresivo de niveles de
colesterol y otros factores de riesgo cardiovascular. Y se ha visto que la terapia también es capaz de reducir la mortalidad global en mujeres posmenopáusicas. Pareciera que además de ser un marcador de envejecimiento, la obesidad también va relacionado, como lo hemos dicho, a la insuficiencia ovárica en este periodo. Ya mencionamos esto y luego sí se ha visto que existe una correlación entre aumento de peso, síndrome metabólico y climaterio en mujeres y en hombres. Y esto es un análisis, un metaanálisis realizado en el cual publicado el año antepasado, hace 2 años, en donde se participaron más de 62,000 sujetos mayores de 18 años. Y el tener obesidad abdominal incrementó significativamente los niveles de TSH. Y cuando teníamos asociado hipertrigliceridemia, síndrome metabólico y obesidad abdominal, el riesgo de hipotiroidismo abierto clínico era muchísimo mayor. Y esto se vio tanto en mujeres como en hombres, pero sobre todo en el sexo femenino. A la otra pregunta que tenemos que contestar es si podemos darle terapia hormonal para la menopausia a aquellas mujeres que tienen hipotiroidismo. Y la respuesta es sí. Y esto lo van a ver confirmado por los pronunciamientos de sociedades internacionales como la Sociedad Internacional de Menopausia y recientemente por la Sociedad Norteamericana de Menopausia y por la Sociedad Británica, que hizo un pronunciamiento también ahora en febrero del 2023. La terapia hormonal menopáusica no altera per se la función de la tiroides en la posmenopáusica, que es eutiroidea o aquella que tiene hipotiroidismo subclínico. Y puede más bien mejorar, como lo mencionamos anteriormente, parámetros lipídicos, glicémicos, reducir riesgo cardiovascular y mortalidad global en mujeres que reciben terapia hormonal y que no tienen contraindicaciones para usarlas. En pacientes con hipotiroidismo, si les damos terapia hormonal para la menopausia por vía oral, estas pueden modificar la globulina transportadora de tiroxina y podríamos ver niveles falsamente elevados de tiroxina en plasma. Y eso no significa que la paciente esté recibiendo exceso de hormona tiroidea. Usualmente el TSH está normal. Preparados con soya, que son tan frecuentemente consumidos por las mujeres, pueden inhibir la absorción de tiroxina a nivel intestinal, a nivel gastrointestinal, y podría ser necesario incrementar las dosis de levotiroxina porque esas pacientes van a absorber menos y por lo tanto van a tener requerimientos más aumentados. Y está totalmente contraindicado por estas organizaciones internacionales formulaciones no aprobadas, no reguladas de terapia hormonal para la menopausia como pellets, etcétera, no se recomiendan por tener dudas sobre su eficacia y su seguridad. Como hemos dicho, no existen realmente grandes diferencias en cuanto al diagnóstico o tratamiento con respecto al género. Cuando hacemos diagnóstico de hipotiroidismo francamente abierto, estamos hablando de personas que tienen el T4 libre bajo en sangre y un TSH elevado, y usualmente elevado por encima de 10. En hipotiroidismo severo es cuando ya no solo el T4 libre, sino también el T3 libre está bajo en sangre con TSHs superiores a 10.
Y nosotros tenemos hipotiroidismo subclínico cuando tenemos pacientes con niveles de TSH que están entre 4, 4,5 y 10, y en donde el nivel de T4 circulante son normales. Y algunos los han clasificado el hipotiroidismo subclínico en severo, cuando tenemos T4 normal y TSH alto por encima de 10, moderado cuando ese TSH está entre 4,5 y menos de 10, pero con T4 normal, y leve cuando el TSH no supera 7 y siempre tenemos el T4 circulante normal. Eso típicamente clasifica como subclínico. El subclínico tiene que tener hormonas circulantes normales y lo único que está alterado es el TSH. Podemos encontrar otros signos, por ejemplo, en el laboratorio, hiponatremia, hipercolesterolemia, aumento de otros parámetros como CPK, prolactina, homocisteína y hasta antígeno carcino embriónico elevados solo por hipotiroidismo. Y ya en hipotiroidismos más complejos podemos tener otro tipo de hallazgo ya en estudios de gabinete y radiológico. ¿Y cómo tratamos el hipotiroidismo? Bueno, yo tengo que insistir que la forma de tratarlo en hombres y en mujeres es a base de levotiroxina sódica. Hay un consenso a nivel mundial de que no debemos tratarlo ni con mezclas de T4 con T3 ni con T3, salvo situaciones realmente fuera de lo común. La terapia sustitutiva con hormona tiroidea tiene que ser individualizada y deberá ser adaptada al peso, a las situaciones que estamos viviendo, como por ejemplo embarazo, a la etiología, a la causa del hipotiroidismo y la gravedad del mismo, a la edad de la persona y al contexto clínico, sobre todo si tiene enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardíaca o arritmia cardíaca subyacente. Las dosis iniciales para un hipotiroidismo en el adulto van a variar de 1,6 a 1,8 microgramos por kilo día y vamos a adecuar las dosis dependiendo de la condición subyacente del individuo. Si es un anciano, vamos a empezar con dosis muy pequeñitas, que pueden empezar con 25 microgramos e irlas incrementando cada 3 a 4 semanas. O si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o alguna condición especial, podríamos empezar con medio comprimido, con 12,5 microgramos de levotiroxina sódica por día e irlo incrementando muy lentamente. No hay que apurarse. Y la titulación, pues la titulación va a ser basada fundamentalmente en los niveles de TSH que vamos a ir realizando durante el periodo de titulación cada 4 a 6 semanas. Y ya cuando tengamos al paciente estabilizado, podemos simplemente seguir el paciente 2 veces al año o anualmente. ¿Cuál es la meta de TSH? ¿Cuál es la meta terapéutica cuando yo implemento levotiroxina sódica? Va a depender de la condición del paciente. Si mi paciente es un adulto sin comorbilidades, ese paciente puede estar en rangos normales, o sea, un TSH que está entre 4 y 4,5. Pero si mi paciente es anciano o tiene mayor edad, por ejemplo, un paciente de 70, 80 años, podemos mantenerlo en TSHs que van de 7 a 8 y en rangos de 60 a 70 años puede estar alrededor de 6 o 7. O sea, no todos los pacientes requieren estar en 1 o 2, como lo vamos a ver más adelante. Si mi paciente es joven, entonces es diferente. Si mi paciente está embarazada, es diferente. Si mi paciente está buscando fertilidad, es diferente.
Entonces, yo creo que el tener adultos hipotiroideos mayores de 65 años implica ser un poco más permisivo con los niveles meta de TSH a los cuales yo los quiero llevar y aún más permisivos o más cuidadosos de no ir a provocar un hipertiroidismo iatrogénico por dosis excesivas si mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, arritmia o alguna comorbilidad anginosa. Interferencias con la administración de levotiroxina, sabemos que debe ser dada separada de cualquier medicamento, que debe ser dada en ayunas y con agua y por lo menos 60 minutos antes del desayuno. Y que numerosos medicamentos interfieren con la absorción de levotiroxina. Ustedes ven aquí inhibidores de protones, hidróxido de aluminio, el mismo carbonato de calcio, sucralfato, sulfato ferroso, orlistat, resinas de intercambio iónico, y luego hay algunas drogas que pueden aumentar el metabolismo hepático y pueden disminuir la eficacia de la levotiroxina, como carbamazepina, hidantoína, Epamin, fenobarbital o rifampicina. Y sabemos que hay drogas, y específicamente me refiero a la terapia hormonal para la menopausia, al tamoxifeno y al raloxifeno, pero sobre todo al tamoxifeno y a las terapias orales con estrógenos que pueden aumentar, como lo mencionamos, la globulina que transporta la tiroxina y falsamente elevarnos el nivel de tiroxina circulante, pero usualmente el TSH va a estar normal. Y ahí entra la terapia de reemplazo hormonal. Brevemente quiero hablarles de tiroides y embarazo, que podría ser el motivo de una presentación de toda una noche. Sí quiero aclarar que el hipotiroidismo durante el embarazo es una condición de extrema consideración y que puede ser grave. 2,5% de las embarazadas muestran TSHs inapropiados mayores de 6 y 0,4% de los embarazos pueden hasta tener TSHs por encima de 10. Sabemos que la glándula tiroidea aumenta de tamaño durante el embarazo hasta un 10 a un 15% y que en el primer trimestre, sobre todo, hay cambios por el aumento de la gonadotrofina coriónica, de los cambios de producción placentaria y ante la producción elevada circulante de estrógenos durante el embarazo vamos a tener un gran aumento de la globulina transportadora de tiroxina. También es importante recordar que necesitamos tener un requerimiento apropiado de yodo durante el embarazo, una suplementación adecuada de 250 microgramos por día y que la tiroides del bebé es totalmente independiente del de la mamá. Algunos dicen que desde la semana 12, pero todos están de acuerdo que a la semana 18 o 20 la tiroides del producto es independiente de la mamá, pero la función tiroidea de la mamá influye en el crecimiento y desarrollo del bebé durante los meses siguientes de embarazo. ¿Cuáles son las consecuencias de una madre hipotiroidea embarazada? Va a sufrir más anemia, más riesgo de preeclampsia, más riesgo de aborto, debilidad muscular, efectos cardiovasculares, anormalidades placentarias, riesgo de sangrado y riesgo de deterioro cognitivo en los niños, en el producto, en el bebé. Es importante que sepamos, como lo hemos mencionado, que conforme avanza la edad, los niveles de TSH también se elevan. Y en la etapa reproductiva, que ustedes ven las edades de 20, 20, 30 años, que son el cuadrito ya tenemos un pequeño incremento de TSH. La curva se va corriendo un poco hacia la derecha. Ya hemos hablado de las consecuencias del embarazo y de la asociación de hipotiroidismo y quiero adelantarles que la meta terapéutica en el primer trimestre va a ser tener esas pacientes entre 0,1 de TSH, que es ligeramente bajo si lo viéramos, y entre 2,5. Vamos a volver sobre esos datos más adelante en mujeres embarazadas y recalcar
que el hipotiroidismo es nocivo para la madre, para el feto y para el desarrollo del embarazo. Es importante saber que hay mucha controversia sobre en dónde mantener el TSH después del primer trimestre. Y algunos hablan de que hasta se podría, si no hay anticuerpos, aceptar 10 de TSH. Eso realmente no lo acepta la mayoría. Sí sabemos que hay un grupo de mujeres que requieren ser investigadas durante el embarazo, si no todas, son aquellas que tienen antecedentes de enfermedad autoinmune, aquellas que tengan bocio, aquellas que tengan familiares con enfermedad tiroidea o anticuerpos, aquellas que tengan síntomas o que tengan enfermedad inmunológica asociada o que hayan tenido abortos a repetición o que hayan sido irradiadas a cabeza y cuello. Todas esas mujeres requieren ser investigadas por función tiroidea, su función tiroidea desde que se embarazan. ¿Cómo hacemos entonces diagnóstico de hipotiroidismo en la mujer embarazada? Bueno, en hipotiroidismo en el primer trimestre abierto se considera, o sea, declarado, toda mujer que tenga más de 2,5 de TSH en el primer trimestre, con disminución de T4. También todas aquellas que tengan más de 3 con disminución del T4 libre en el segundo o tercer trimestre. Entonces, hay que medir en ellas no solo TSH, sino también T4 libre. Y se diagnostica hipotiroidismo subclínico en el embarazo, todas aquellas que tengan niveles de TSH entre 2,5 y 10 miliunidades. Hay una condición que se llama hipotiroxinemia aislada, en donde esas pacientes tienen un TSH normal, pero tienen un T4 libre bajo, y pareciera que esa condición es dañina para el desarrollo del bebé. Entonces también requieren tratamiento. ¿Qué pasa cuando mi paciente ya es hipotiroidea y se embaraza? No hay que esperar, hay que aumentarle las dosis de su hormona tiroidea entre un 30 a un 50% de la dosis que usaba esa paciente antes de embarazarse. Y ahora después en los casos clínicos les cuento una paciente que es médica, que recibió radioyodo 10 años antes y que ahora se embarazó y resulta que llega a embarazarse, obtiene, siempre estaba bien controlada, un TSH en 10 y su médico le dice que no se preocupe. Y no le subieron la dosis usual, ella usaba 100 microgramos de hormona tiroidea y no le subieron con el diagnóstico de embarazo su dosis de hormona tiroidea. Tiene que ser automático y luego uno vigila. Es decir, es peor que el bebé esté bañado de una madre hipotiroidea durante el periodo tan crucial de la organogénesis. ¿Cuál es el rango o meta? Antes de embarazarse, si mi paciente desea embarazarse, debo pedir un TSH y debe estar por debajo de 1.2. O sea, debe estar realmente en el límite inferior o en el rango inferior del rango de TSH. ¿Cuál es la meta terapéutica durante el primer trimestre del embarazo? Ya lo hemos dicho. Menos de 2 o 1.2 y 2,5. Nunca por encima de 2,5. Y ustedes ven acá en esta revisión de este año, vean que la revisión es del 2023. Hace poco salió una vez más cuáles son los rangos de TSH durante los diferentes trimestres del embarazo. De 0.1 a 2,5 en el primer trimestre, de 0.2 a 3 en el segundo trimestre, de 0.3 a 3 en el tercer trimestre. Esta revisión, una vez más, nos dice, podríamos llevarnos a la casa que en el primer trimestre nunca más de 2,5 y en el resto del embarazo nunca más de 3. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo claro. Y estas son como las dosis recomendadas de levotiroxina
que podríamos iniciar en una paciente que no era hipotiroidea antes de embarazarse y que requiere sustitución de hormona tiroidea. Vean cómo, dependiendo del nivel de TSH, pues obviamente la cantidad de microgramos por kilo día que vamos a tener que darle a esa persona va a ser mayor. Los requerimientos de sustitución, o sea, los requerimientos de dosis van a depender de la causa del hipotiroidismo y de la severidad del hipotiroidismo que estamos tratando. Esté la paciente embarazada o no esté la paciente embarazada. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que vemos en la dosificación de hormona tiroidea? Prácticamente vemos de todo. O que no se la toman bien, o que el médico no prescribe la dosis adecuada, o como este ginecólogo que le dijo a esta paciente que no subiera su dosis a pesar de tener un TSH de más de 10 en el primer trimestre del embarazo. Prácticamente un 20% de las pacientes que reciben hormonas tiroideas con embarazo o sin embarazo, o tienen dosis excesivas o dosis insuficientes de hormona tiroidea. Y es ahí donde el farmacéutico es una ayuda, es una persona, es un profesional tan importante para que nos ayude en la concientización de la necesidad del monitoreo. Una vez que se ha hecho el diagnóstico y se ha iniciado el tratamiento, hay que monitorear. No se les puede dar de alta a las pacientes, no se les puede dejar que ellas sean quienes decidan cómo subir o bajar las dosis. ¿Cómo evaluar el éxito del tratamiento? Pues con un TSH. Necesitamos vigilar a estas pacientes. Los síntomas de hipotiroidismo se resuelven lentamente, a pesar de que el TSH ya esté en rango o esté en la meta que queríamos alcanzar. Y vamos a tener que esperar de 3 a 6 meses para que todos los síntomas desaparezcan. Y hay que tratar de que la paciente entienda este concepto para que no le dé por aumentar por sí sola las dosis de levotiroxina sódica. Se debe insistir en que utilice formulaciones con dosis consistentes. A veces veo pacientes que me parten pastillas en 4, en 3, ninguna dosis es consistente. Mañana va a tener un pedacito diferente al otro. O sea, ¿qué es esta barbaridad? Todo eso es educación que tenemos que lograr transmitir a la población. La Asociación Americana de Tiroides tiene varios pronunciamientos que quiero recalcarles. A la pregunta, ¿es levotiroxina segura durante el embarazo? La respuesta es sí, ya que la levotiroxina sódica es la hormona natural idéntica a la que produce una tiroides normal y es segura durante el embarazo. A la pregunta, ¿el uso de T3 o combinaciones de T3 y T4 son adecuadas para una mujer embarazada? La respuesta es no son seguras, no deben utilizarse. El T3 disecado no atraviesa la placenta. Puede dar hipertiroidismo en la mamá y el bebé va a estar hipotiroideo. Y también tenemos que tener mucho cuidado con preparaciones hechas sin control adecuado. También tenemos que pensar en hipertiroidismo, ya alejándonos del hipo. También las pacientes pueden presentar hipertiroidismo durante el embarazo. Y sabemos que el hipertiroidismo se trata o con propiltiuracilo o metimazol, y que es lo que usamos aquí en Costa Rica. Y durante el primer trimestre del embarazo se prefiere utilizar propiltiuracilo, porque si usamos metimazol o carbamazol, sabemos que estos utilizados en el primer trimestre del embarazo interfieren con la organogénesis,
pueden tener hepatotoxicidad y pueden asociarse a defectos en el desarrollo del cuero cabelludo de los bebés, que se llama aplasia cutis, entre otras cosas. Entonces, bueno, todos pueden dar problemas hepáticos en un porcentaje muy bajo, por eso hay que vigilar a las pacientes, pero esa salvedad quería hacerles con respecto a el hipertiroidismo y el embarazo. 2 palabras sobre tiroides y anticonceptivos antes de terminar. Ya hemos mencionado que los estrógenos contenidos en los preparados anticonceptivos que llevan estrógeno y progestágeno pueden a nivel del hígado aumentar la globulina transportadora de tiroxina y nos va a aumentar los niveles circulantes de tiroxina sódica, de levotiroxina. También pueden disminuir la pulsatilidad normal de TSH y puede ser que también tengamos cambios en los niveles de TSH. Pero entonces tenemos que tener eso en mente. Dependiendo del progestágeno, la progestina que contenga el anticonceptivo, también podemos tener, ustedes ven aquí a la derecha, cambios en el TSH. Realmente son pocos, ¿verdad? Un efecto neutro. Realmente la progesterona es la que puede disminuir un poquito el TSH, pero sí podemos tener cambios en los niveles circulantes de T3 y de T4, más bien hacia la alza con Dienogest o drospirenona o levonorgestrel y algunas veces con con desogestrel o con acetato de ciproterona. Ustedes ven que podríamos tener elevaciones entonces por el progestágeno y no por el estrógeno, también de la globulina transportadora de hormonas tiroideas y por ende elevación de las hormonas circulantes. Lo bueno es que la mayoría tienen un efecto neutro o del todo nada sobre la TSH y eso nos ayuda a clarificar un poco la situación. Hay algunos reportes, y les menciono esta publicación de hace 2 años, que es el uso prolongado, más de 10 años, como ven en la barra que está reforzada por verde en la última línea de la tabla, más de 10 años de uso de anticonceptivos se asocia en forma significativa con un mayor número de casos de hipotiroidismo. Y pareciera que el uso crónico de dosis altas hormonales puede interferir con la fabricación de hormona tiroidea y con la pulsatilidad de TSH. Todavía no se sabe bien el concepto. ¿Cómo podemos concluir esta presentación? Porque ya son las 8:01. Podemos concluir que la función tiroidea es crucial en todas las etapas de la vida de la mujer. Conforme se avanza en edad, se afectan la función de la tiroides en ambos sexos, ya que la captación de yodo disminuye, la síntesis de T3 y T4 disminuyen y hay una tendencia a elevar la TSH. Que el estatus tiroideo influencia poco los síntomas climatéricos, pero los síntomas del hipotiroidismo o del hipertiroidismo pueden confundirse con los fenómenos vasomotores propios de esta etapa de la vida. Que además debemos evaluar la disfunción tiroidea, especialmente en el climaterio, en donde la patología se hace cada vez más prevalente. Y que el omitir un diagnóstico de disfunción tiroidea va a afectar la calidad de vida de las mujeres, la salud cardiovascular, la salud ósea y en la etapa reproductiva, la salud materno-fetal. Debemos llevarnos a casa el mensaje de que la prevalencia de disfunción tiroidea es sumamente alta, que un TSH puede dislucidar a tiempo estas disfunciones tiroideas
que el hipotiroidismo es sumamente frecuente y se asocia a riesgo cardiovascular y a síndrome metabólico, y que en la menopausia la falta de estrógenos también se asocia a manifestaciones similares. Por lo tanto, la coexistencia de menopausia con carencia estrogénica e hipotiroidismo va a agravar la manifestación cardiovascular de estas mujeres y hasta aumentar su mortalidad. Que toda mujer merece un diagnóstico precoz y un abordaje integral en donde no solo sustituir la alteración o corregir la alteración tiroidea, sino siempre abordar la paciente integralmente con actividad física, salud nutricional, salud mental, reducción del alcohol, eliminación del fumado y corrección de los factores de riesgo cardiovascular. Yo les agradezco enormemente la atención que me han brindado. Veo que hay mucha gente conectada y se los agradezco. Y vamos a pasar entonces a este periodo de preguntas y comentarios, y yo estoy a la disposición de ustedes para que abordemos entonces lo que ustedes gustan en este periodo. Voy a dejar de compartir pantalla para poderlos ver. A ver, ya ni sé, aquí. Vamos a ver. Acá ya no sé cómo hice. Stop aquí. Puf, acá. Ok. Aquí Gracias, está. doctora. Yo creo que quedamos anonadados, es la palabra, con ganas de oírte más. Mucho dato. Yo a veces hablo mucho. No, no, perfecto. Tenemos algunas preguntas. Hay una que está en el chat que dice, en el caso de enfermedades autoinmunes, las mencionadas son ejemplos o es cualquier enfermedad autoinmune. Por ejemplo, el CUSI. Sí. En teoría, cualquier enfermedad inmunológica puede asociarse a producción de anticuerpos antiórgano blanco, y dentro de esos órganos blancos paralelamente está la tiroides. Yo les aconsejo que en presencia de cualquier enfermedad inmunológica busquen hipotiroidismo, porque más que puede haber también hipertiroidismo, pero lo más prevalente es ver casos de hipotiroidismo asociados. Y como las enfermedades inmunológicas dan fatiga crónica, depresión, etcétera, sería una lástima que esa persona que ya tiene una enfermedad inmunológica de fondo no le vayamos a detectar a tiempo y corregir a tiempo un hipotiroidismo y mejorarle su calidad de vida. Entonces la respuesta es sí, cualquier enfermedad inmunológica. Muy bien. Tenemos otra pregunta por acá. ¿Hay accesibilidad a las pruebas de función tiroidea para todos los casos que se puedan requerir? Yo diría que sí. Nosotros tenemos en Costa Rica la maravilla de la Caja Costarricense de Seguro Social, y por mucho tiempo se abusó de las pruebas tiroideas. O sea, alguien quien sospechaban un problema de tiroides se le mandaba TSH, T3, T4, ultrasonido y hasta gamma de tiroides. Hemos tratado de pasar el mensaje que con el advenimiento de un TSH ultrasensible, que es lo que tenemos todos en todos los laboratorios de la Seguridad Social y en los laboratorios privados, es prácticamente solo ese test el que tenemos que realizar en nuestras pacientes. Y luego, dependiendo del resultado, dependiendo de la clínica, incrementar la investigación si es que fuera necesario. Yo sí les digo que la excepción a esa restricción o esa afirmación es el embarazo. Para mí el embarazo tiene que tener un TSH y un T4 libre para poder clasificar bien qué tipo de hipotiroidismo, si es subclínico, si es abierto, y hasta poder ver si tenemos solo hipertiroxinemia, o sea, T4 alto aislado, y también las metas de tratamiento. Yo creo que el embarazo se me sale de eso, pero en el común de los mortales, como decimos, con solo un TSH que está disponible en la caja y en cualquier laboratorio privado, podemos hacer diagnóstico de hipotiroidismo. La disponibilidad está para todos. Y también voy a complementar, discúlpame Ligia, que me extendí un poco, tenemos la ventaja del Programa Nacional
de diagnóstico de hipotiroidismo congénito con la prueba del talón. Ustedes ven que a los bebés se les pincha el talón cuando nacen y se les saca una gotita de sangre, y en esa gotita de sangre se detectan varias alteraciones congénitas y se les hace un TSH para hacer un diagnóstico precoz de hipotiroidismo congénito. Realmente vivimos con la seguridad social una situación privilegiada. Gracias, doctora. Aquí tengo otra pregunta. ¿El hipotiroidismo en qué grado puede aumentar los niveles de colesterol y triglicéridos? Y si fuera así, al controlar la función tiroidea, ¿qué tan normal es que ese perfil lipídico se normalice? Bueno, yo diría que es modesto. Estamos hablando de un 10 a un 20%. Y cuando ustedes tienen una hipercolesterolemia, es colesterol sobre todo, el LDL y el colesterol total el que se elevan, no los triglicéridos. Cuando ustedes vean y también traten el hipotiroidismo y luego después adecúan la dosis de la estatina, el tratamiento para el colesterol que hayan implementado. Más bien esto aplica a hipotiroidismo, a hipercolesterolemias más bien leves a moderadas. Y por ejemplo, si uno recibe un adolescente o uno recibe una mujer joven que tiene un colesterol ligeramente elevado, no darle estatina si es que tiene hipotiroidismo, esperarse a corregir el hipotiroidismo y ver si después va a necesitar tratamiento concomitante. Pero si por el contrario es una hipercolesterolemia muy importante y el paciente, cuando uno le hace el cálculo de riesgo cardiovascular a 10 años, está elevado, traten el colesterol, traten el hipotiroidismo y luego adecúan la dosis de la estatina hacia abajo si es que mejoró mucho el nivel de colesterol. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Acá nos pregunta Viviana Esquivel. En un hipotiroidismo severo, ¿es necesario buscar la mejor opción anticonceptiva? Yo diría que más que todo, los conocimientos que les mencioné sobre anticonceptivos están más en la interpretación de los exámenes de la función tiroidea que realmente el privarse de una anticoncepción o de una alternativa anticonceptiva porque mi paciente está hipotiroidea. No sé si soy clara. En el sentido de que el uso de anticonceptivos no está contraindicado o limitada porque mi paciente esté hipotiroidea. Y si mi paciente está hipotiroidea severa, lo que requiere es tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea, pero yo no cambiaría el anticonceptivo. Sí tomaría en cuenta que tal vez en la interpretación de algunos de los valores del TSH, el T4 libre y tal vez el T3 libre, el anticonceptivo esté jugando ahí un papel hacia arriba o hacia abajo en la interpretación. Hipotiroidismo severo es una emergencia y requiere tratamiento con levotiroxina sódica. Y las hipotiroideas deben de recibir una anticoncepción eficaz porque yo siempre les digo a mis pacientes, tanto cuando están hipertiroideas o hipotiroideas, no es el momento para embarazarse. Entonces, no ponernos a quitar anticonceptivos porque tal vez la doctora dijo que influencian las hormonas circulantes y realmente mantener la anticoncepción, tratar el hipotiroidismo consistentemente en forma eficaz y luego pues saber que los anticonceptivos pueden variarme un poco la interpretación de las hormonas periféricas. Muy bien, muchas gracias. Luego nos pregunta el doctor Jorge Porras. En mujeres posmenopáusicas, ¿sería recomendable realizar controles de TSH con mayor frecuencia? ¿Y qué cambios podría instaurar el médico en la dosis? Sí, yo soy una convencida y nosotros hicimos unas guías con la Asociación de Climaterio y Menopausia hace ya como unos 8 años que tenemos que actualizarlas, es parte del checklist, ¿verdad? De pendientes. Y pusimos que en la evaluación inicial de toda mujer climatérica, el ginecólogo o el médico de atención primaria, el médico que la recibe, tiene que incluir
su mamografía, su Papá Nicolau y un TSH. Y como sabemos que el hipotiroidismo cada vez va a ser más prevalente conforme aumentan en edad, yo diría que cada año, cada 2 años, un TSH debería de ser incluido en la evaluación anual de salud de esa persona. Muy buena esa pregunta. Esa pregunta nos ayuda a ver que ahora con la medición de TSH es relativamente poco costosa, como mencionamos, está accesible en la institución, en los sistemas de medicina mixta y en el ámbito privado. Y es una lástima que se nos vaya a pasar un diagnóstico de hipotiroidismo. Creo que es muy atinada la pregunta. Espero que le haya respondido bien, doctor Porras, por acá. Luego, Valerie Jiménez nos dice, ¿cuál sería el valor máximo normal de TSH en una mujer en el climaterio? Bueno, depende, bueno, ahora ustedes ven que ahora hablamos de climatéricas jóvenes y climatéricas. Ya dicen que cuando le preguntan a uno cuánto se puede tomar de vino, todo depende de si el doctor toma vino. Entonces, igual es con el climaterio. Cuando nosotros decíamos una mujer añosa de 50 años, bueno, ahora nos parece súper joven. Entonces, una mujer de 50, 45 años, 55 años, antes de los 60, que tiene hipotiroidismo, su TSH debería de ser llevado a alrededor de menos de 4 y probablemente más de 2, por ahí entre 2 y 4. O sea, la gaveta, el rango normal de TSH va de 0,4 a 4 o 4,5, dependiendo del laboratorio, y esas mujeres deberían de estar de la mitad hacia el límite superior normal. Después de los 65 años, esas mujeres deberían de estar alrededor de 4, 4,5 si no tienen ninguna comorbilidad. Y si avanzan a los 70 años o más, ya podrían tener 6,5 o 7. Y si la paciente tiene alguna comorbilidad, como las que mencionamos, sobre todo de orden cardiovascular, podríamos mantenerlas en más de 7, 8 de TSH. O sea que cada vez conforme avanzamos en edad podríamos ser más permisivos. Eso se individualiza. Yo les cuento que de tanto ver pacientes, a veces hay pacientes que no se sienten bien con 4 y requieren estar en 2. Y hay otras que están perfectas, son como eléctricas con 4,5. Entonces, yo creo que ahí uno va individualizando y como ven, el rango de normalidad es una gaveta de normalidad sumamente amplia. Y estar ahí, jugando dependiendo de cada caso. Bueno, y muy de la mano de esta pregunta, Melissa Torres y María Fernanda nos hacen una pregunta que va de la mano. ¿Cuál sería el valor máximo para mujeres menores de 50? Y María Fernanda nos pregunta cuál sería el valor máximo aceptable de TSH en una mujer entre 20 y 30. O sea, van de la mano. Entonces, vean, como dijimos, el rango de normalidad de TSH es sumamente amplio. Va de 0,4 hasta 4,5. Yo siempre digo que las mujeres jóvenes deberían de estar de la mitad hacia abajo, o sea, 1, 2 de TSH. Y conforme avanzan en edad, probablemente se van yendo hacia la segunda mitad de la gaveta del rango normal, acercándose a 3, 4, como lo mencionamos. Eso es muy variable. Yo, como les digo, hay pacientes que se sienten muy bien con TSH de 1, hay otras que están nerviosas, con taquicardia, sudan y son jóvenes. Entonces, es ahí donde uno tiene que empaginar, digamos, la clínica con los rangos de laboratorio. Lo otro que quiero mencionarles, y les agradezco que me hagan esas preguntas, es que si yo me mido el TSH hoy, mañana y pasado, nunca voy a tener el mismo nivel, por el mismo resultado. Porque recuerden que las hormonas, y no solo las tiroideas, se secretan en pulsos y en valles. O sea, hay un pico y un valle
un pico y un valle. Y dependiendo del momento en que uno hizo el TSH, en este caso, puede ser que estuviera en el pico o que estuviera en el valle normal, fisiológico de producción de TSH. Es decir, la producción no es plana. Entonces, si yo estoy muy estresada, puede ser que por el efecto del cortisol, que el TSH baje. Si yo me enfermé, puede ser que el TSH baje. Si yo me vacuné, si tuve fiebre, el TSH baje. Y en otras circunstancias, más bien el TSH puede subir. Entonces, uno debe ser muy cauto de no tratar de mantener exactamente el TSH en una cifra, sino siempre yo les explico a las pacientes estas cosas que les estoy contando a ustedes, que no siempre tiene uno el mismo TSH, como no siempre uno tiene siempre la misma presión o el mismo nivel de azúcar, y que lo que hay que mantenerse es en un rango. Lo más importante, y es algo muy triste que vemos con frecuencia en la práctica diaria, es la sobredosificación con hormona tiroidea. Es frecuente que las pacientes estén, como lo vimos, o subtratadas con TSH muy elevados por encima de 10, o más frecuentemente veo yo, sobredosificadas con TSH aplastados por debajo de 0. Y si esto se hace crónico, si esta situación de sobredosificación es crónica, sabemos que vamos a tener riesgo cardiovascular, vamos a tener riesgo de arritmias, de fibrilación auricular, vamos a tener riesgo de salida de calcio por parte del esqueleto y riesgo de osteoporosis y algunos reportes hasta riesgo de fracturas por osteoporosis, simplemente por mal manejo de la hormona tiroidea. O sea que yo creo que hay que tener realmente vigilancia, porque yo veo mucho médico que diagnostica el hipotiroidismo, las compensa y les dice, bueno, no venga nunca más, le doy de alta. No se les puede dar de alta, así como tampoco hay que citarlas todos los meses, pero no se les puede dar de alta. O pacientes que vuelven después de 5 años y ellas mismas se han hecho su TSH y se han manejado el hipotiroidismo. Hay que recordar que uno no solo ve el TSH, uno le palpa el cuello, uno ve si la tiroides es de tamaño normal, uno detecta tumores en la glándula tiroidea, uno evalúa, como ustedes me preguntan, varios parámetros que pueden cambiarle a uno la proposición de meta de TSH. O sea, uno no solo es un interpretador de TSHs, ¿verdad? Perfecto. Yo creo que por un tema de tiempo, doctora, vemos unos casitos clínicos. Veamos los casitos clínicos para ver qué les parece. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Vamos a ver aquí. Y vamos entonces acá. Y vamos a ver los casos clínicos. Ven bien ahí, ¿verdad? Perfectamente. Ok, vamos con el primer caso clínico. Esta es una mujer de 27 años que consulta durante su primer embarazo con una edad gestacional de 14 semanas. Ella aqueja palpitaciones, temblor de manos, insomnio, pérdida de peso, nerviosismo e insomnio, ya lo había puesto. Desde hace 2 años está en tratamiento por hipotiroidismo con una mezcla de T4 y T3 que le preparan en una farmacia, con una relación de T4, T3 de 4 a 1. Ella recibe 80 microgramos de T4 y 18 microgramos de T3 en la tableta. Les cuento que el ser humano tiene una relación de T4 a T3 que circula en la sangre de 14 a 1. O sea, prácticamente lo que circula en nuestra sangre es T4. Casi no tenemos T3 circulante. Y esta preparación que toma esta pacientita, que toma esto desde antes de embarazarse, tiene una relación de 4 a 1. Los signos vitales son normales realmente y su glándula tiroidea es normal, pero vean los datos de laboratorio. Ella tiene un T4 libre bajo y un TSH completamente suprimido. Entonces ella tiene una hipotiroxinemia en su primer embarazo
y tiene TSH suprimido. No sé si quieren hacer algún comentario de este caso. No sé si alguien quiere comentar algo. No crean que es infrecuente. Hay un boom de pacientes que nos llegan a la oficina con que quieren mezclas de T3 o que ya están tomando T3 o mezclas de T3 con T4. No sé si quieren hacer algún comentario o les cuento lo que pasó. Primero, de acuerdo a lo que Valerie dice, ¿Sí? hipertiroidismo causado por el medicamento. Exactamente. Ella tiene, y más grave, tiene hipertiroidismo por T3 y tiene su bebé bañado de hipotiroxinemia, que mencionamos que los niveles bajos de T4 en la mamá son dañinos para el bebé. Porque esta mujer recibe sobre todo dosis altas de T3 con poquito T4. Y vimos que el T3 no pasa a la placenta. Entonces ese embarazo está bañado de muy poquito T4 y eso es dañino para ese bebé. Y esa mujer, como dice la colega farmacéutica, está hipertiroidea y atrogénicamente por medicamento. Entonces, bueno, no sé si hay otro comentario al respecto. No, nada más que de acuerdo a la diapositiva que presentaste, está totalmente contraindicado durante el embarazo una mezcla de, me acuerdo que lo dijiste. Lo dijimos y está totalmente contraindicado. No solo por la ATA, por la Asociación de Tiroides Americana, sino a nivel mundial. Está contraindicado. Esta paciente, muy interesante, esta paciente venía con esa mezcla desde antes. Cuando se embarazó no le cambiaron las dosis y ella insistía que ella necesitaba T3. Se le explicó. Gracias a Dios era una mujer inteligente, se le explicó que su bebé estaba sufriendo por esa posología y aceptó suspender su mezcla de T4 con T3 y tomar solo T4 durante el embarazo, que debimos aumentar al doble prácticamente, primero un 50%, ella recibía 80, a un 50% y luego un poco más para lograr niveles adecuados de T4 y el TSH bajó espontáneamente. En el segundo trimestre y ella tenía un TSH en 0,4. O sea que realmente todo, como bien lo mencionaron ustedes, era iatrogenia, o sea, daño por el medicamento. Y tuvo un bebé normal. No sé si quieren que pasemos al segundo caso. Ah, bueno, todo ven, yo hablando tanto, mejor no hablo tanto. El tratamiento de esta paciente se le dio tiroxina, levotiroxina y normalizó la sintomatología y los niveles. Y nada más para contarles que hay publicaciones, y una de esas es esta que les menciono, de defectos en el coeficiente intelectual de los bebés que han tenido T4 libre bajo durante el embarazo, ya sea porque la cantidad de hormona tiroidea de levotiroxina que recibe la mamá es insuficiente o cuando están tratadas con T3 durante el embarazo o con mezclas de T4 y T3. Entonces, está bien documentado y es iatrogenia. Es mala praxis. Ok, vamos con un segundo caso. Una mujer de 22 años que tiene poliquistosis ovárica y que recibe anticonceptivos de larga data. Muy ansiosa, se presenta a la consulta, el examen físico es normal. La abuela y la hermana fueron tratadas o están tratadas por problemas tiroideos. Sus signos vitales son normales. La glándula tiroidea es normal. Y cuando se le hacen los exámenes, ella tiene un T4 libre, como lo ven, alto, en 2.7 nanogramos por decilitro, cuando el máximo es 1.8. Un T3 normal, perdón, aquí me falta un 0, lo normal es de 60 a 180, y ella tiene un T3 en 170, y un TSH normal, 0.4 a 4. ¿Qué les parece?
¿Nadie quiere echarse al agua? No tenemos todavía comentarios. ¿Alguien quiere comentar? Yo les leo acá en el chat, chicos. Recuerden que está con anticonceptivos. Ajá. Y que vimos que los anticonceptivos pueden elevar la globulina que transporta las hormonas tiroideas y sobre todo la que transporta la tiroxina y falsamente nos eleva el T4. Ahí la guía es que su TSH está normal y su T3 está normal. Entonces, muy probablemente sus síntomas no son por este T4 libre aumentado, será por otra cosa, porque se la sonaron en un examen o la dejó el novio o algo, pero no por realmente enfermedad tiroidea. Hay también algunas formas. Bueno, se descartó, ¿verdad? Que tuviera un tumor hipoficiario productor de TSH, se descartó otras cosas raras como resistencia a las hormonas tiroideas, se descartó que tuviera anormalidades en la globulina transportadora de tiroxina y realmente la causa era medicamentosa por estar con anticonceptivos con estrógenos. Entonces, en esa paciente, los anticonceptivos no están contraindicados. Podemos seguir dándole anticonceptivos y vigilar a la paciente, siempre y cuando su TSH y su T3 estén normales. Nada más era un ejemplo para recordar cómo puede engañarnos, ya sea los estrógenos orales o los estrógenos de los anticonceptivos cuando interpretamos algunas hormonas tiroideas. Les voy a presentar este otro caso. ¿Es frecuente eso, doctora? Muy frecuente y les voy a contar. El paciente llega con solo un T4 libre y preocupada porque tiene un T4 libre aumentado. Entonces uno tiene o viene con un T4 total. Todavía el T4 total está más aumentado. Entonces, uno revisa la historia clínica, si ve que hay alguna causa de anormalidades de globulina transportadora y hormonas tiroideas, si ve que hay medicamentos y tiene en ese caso que pedir más exámenes. El primero que hay que pedir es un T3 y un TSH y obviamente examinar bien a la paciente. Y si de esos vienen normales, y el T4 total está muy elevado, es probablemente por los medicamentos. Y es bastante frecuente. Entonces, no medicalizar a las pacientes cuando realmente es algo muy sencillo. El otro caso es un caso raro, nada más porque ustedes probablemente ahora están viendo cosas y llegan a la farmacia y les cuentan las pacientes de que están con algunos anticuerpos monoclonales para el tratamiento de ciertas patologías, ciertos cánceres y ciertas enfermedades inmunológicas. Esta es una mujer de 36 años con esclerosis múltiple y le están dando un anticuerpo monoclonal. Y ella es, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de historia, una mujer sana en cuanto a patología tiroidea. Pero vean las hormonas, vean qué horror. Tiene un TSH suprimido, un T3 altísimo y un T4 altísimo. Y ahora sabemos que el uso de estos anticuerpos monoclonales que se usan para ciertos tratamientos son capaces de inducir o hipertiroidismo o hipotiroidismo o de alterar las pruebas de función tiroideas. Entonces, deberíamos de vigilar muy de cerca a estas pacientes cuando el oncólogo o el reumatólogo les dan este tipo de anticuerpo monoclonal. Muchos de estos pacientes con enfermedad tiroidea, sobre todo con hipertiroidismo, hacen picos, hacen hipertiroidismo y luego solitos vuelven a la normalidad. Entonces el médico tiene que tratar de no darle yodo radioactivo para apagar la tiroides permanentemente, sino temporalmente darles medicamentos para el hipertiroidismo, esperando que entren solitos en remisión.
Se los cuento porque ahora cada vez vamos a ver este tipo de casos y también algunos otros tipos de anticuerpos que es inhibidores de tiroxina que también se usan para cáncer de tiroides y cáncer de hígado. Esta es otro casito, es una mujer con mucha fatiga de 38 años que tiene edema de párpados, calambres, sangrado menstrual, piel seca, aumento de peso y una glándula tiroidea pequeña. Vean qué interesante. Ella tiene el TSH alto, pero tiene un T3 normal y un T4 más bien alto. Entonces tiene clínica de hipotiroidismo, pero el laboratorio es engañoso. Tiene clínica de hipotiroidismo y un TSH de hipotiroidismo, pero el T4 y el T3 no concuerdan. Y entonces resulta que existen unas anormalidades de las globulinas que transportan el T4 y el T3 en sangre y pueden darnos falsamente elevaciones de T4. Y esas son alteraciones congénitas. Entonces hay algunos o anticuerpos contra T4 o trastornos de las globulinas que transportan las hormonas circulantes y esta paciente tenía hipotiroidismo. Esa paciente se le midió su T4, que estaba elevado, tenía el T3 normal, pero el T4 alto, por otros métodos en el laboratorio, y yo les cuento, hay otros métodos que los usuales para descartar que no hayan anticuerpos excesivos contra T4 que puedan alterar la medición de T4, como era este caso. Y esta paciente resultó que cuando se le midió por esas otras técnicas, su T4 era normal, su T3 era normal y su TSH seguía en 7.4. Esta paciente se le dio levotiroxina sódica y todos los síntomas de hipotiroidismo se normalizaron y el TSH también se normalizó. O sea que a veces, ¿verdad? Tenemos trampas a la hora de interpretar los casos en el laboratorio y puede ser a veces medio tricky, ¿verdad? Medio trampositos y hay que hacer un poco más de estudios de laboratorio para poder aclarar un poco. La clínica no falla. Esta paciente tenía clínica de hipotiroidismo, TSH de hipotiroidismo y un T4 alto que se dislucidó haciendo otras mediciones de laboratorio y la reina de la solución de esto fue la levotiroxina sódica. Y el último caso, yo les traje algunas cosas raras, ¿verdad? Como casitos. El último caso es una paciente histerectomizada en edad menopáusica que estaba con terapia hormonal menopáusica, pero por vía transdérmica, que aquejaba cansancio, dormía mal porque la despertaban los calores, su peso era estable, no tenía palpitaciones, sus signos vitales y su glándula tiroidea era normal. Y cuando se le hicieron los exámenes, esta paciente tenía un TSH de hipertiroidismo porque lo tenía aplastado y tenía un T4 libre alto en 2.9 cuando lo normal era 1.8 y un T3 elevado. O sea, esta paciente realmente fue catalogada como hipertiroidea. Y resulta que se le preguntó si estaba tomando alguna cosa aparte de si estaba recibiendo aparte de los estrógenos transdérmicos, alguna otra cosa. Y ella tomaba megadosis de biotina porque se le estaba cayendo el pelo. Los requerimientos son muy bajitos y ella estaba tomando más de 100 veces el requerimiento diario de biotina. 10,000 microgramos tomaba ella.
Se le quitó por 2 días la biotina, que ahora se sabe que interfiere con las mediciones de hormonas tiroideas, y solo con 2 días de haber quitado la biotina, vean cómo los niveles de hormona tiroidea estaban normales, completamente normales. Entonces, vean qué terrible, porque ahora nuestras pacientes se toman todo lo que venden OTC, ¿verdad? Todo lo que es de la macrobiótica, que para el pelo, los calambres, la piel seca, el sexo, todo lo que se les pueda imaginar, se toman todas las mezclas habidas y por haber. Y hay que insistirles que estos productos, aunque digan naturales, no son siempre eficaces y sobre todo no siempre son seguros. Y la biotina es una de las cosas que más interfiere con las hormonas tiroideas. Entonces, cuando se le prescribe a una paciente que se haga las pruebas de función tiroidea, hay que recordarle suspender una semana antes. Yo soy muy exagerada. Algunos dicen que 2, 3 días antes, pero yo les digo, una semana antes no tome mucha cosa, sobre todo no tome biotina, porque las hormonas pueden salir, tiroideas pueden salir alteradas. No sé si quieren comentar un poco esto o si lo han visto en la práctica. No sé qué piensan. Colegas, ¿tienen algún comentario al respecto? Yo estoy todavía procesando los 5 casos porque súper interesantes. Sí, hay mucha cosa difícil, ¿verdad? Ustedes vieron, por ejemplo, esto de la biotina yo creo que es muy, muy frecuente, más frecuente de la cuenta. Imagínense que uno no piense en la biotina y a esta paciente que venía a esta paciente se curó pasándola de terapia transdérmica a terapia oral. Lo que tenía era mal manejo de su menopausia, perdón que no les comenté. Las palpitaciones, el que no dormía bien, la fatiga, era porque estaba recibiendo terapia transdérmica, ella se ponía el gel, usaba gel, e inmediatamente se vestía y la mitad de la dosis del gel le quedaba pegado en la ropa. Entonces, en realidad no estaba absorbiendo una dosis adecuada de estrógeno. Se le pasó a terapia estrogénica oral y esta paciente se le quitó absolutamente todo en 4 semanas. Y estábamos seguros de que no tenía hipertiroidismo porque las hormonas vinieron normales al quitar la biotina. Imagínense que uno se hubiera equivocado y le hubiera dado con esos resultados de laboratorio tratamiento para hipertiroidismo y le hubiera recetado o metimazol o propiltiuracilo, hubiera hecho iatrogenia porque esa paciente no necesitaba tratamiento para hipertiroidismo. Sí, muy, muy, muy delicado esto y difícil de manejar. Tenemos acá a Melissa. Melissa Torres nos dice, para tener el diagnóstico o consultar, ¿sería mejor tener varios resultados en diferentes momentos o situaciones para tener un promedio de resultados? Me imagino que está hablando de TSH. Bueno, en realidad eso lo hacemos solo en casos muy difíciles o casos de duda. Con solo hacer un TSH en la mañana es más que suficiente, ¿verdad? Y tratar de que los seguimientos de TSH sean siempre en la mañana. Si uno tiene un TSH alterado, deberíamos entonces ya de hacer otro tipo de examen complementario. Entonces, si no estamos hablando de embarazo, que ya desde el comienzo dijimos que sí les pedimos de primera entrada TSH y T4. Si mi TSH salió alterado, entonces yo diría que ahí hay que complementar con un T4 y examinar de nuevo o indagar más otros factores que pueden alterar el TSH. Y luego tener en cuenta cuestiones como estas de las vitaminas que sí alteran, sobre todo la biotina, la medición de TSH. El hacer un TSH en la mañana, en la tarde y en la noche como un ciclo circadiano no está recomendado por ninguna sociedad ni ningún algoritmo de prescripción. Con solo un TSH en la mañana más que suficiente. Y cuando la paciente tiene hipotiroidismo y ya está con hormona tiroidea
que no vaya al laboratorio acabada de tomar su hormona tiroidea. Si va al laboratorio porque una hora después, porque se toma su levotiroxina temprano en la mañana, en ayunas, y va a llegar al laboratorio una hora o más después, no hay ningún problema. Alguna gente ha dicho que si yo me tomo la levotiroxina e inmediatamente o en los próximos minutos me toman el TSH, pudiera tener un poquito de supresión de ese TSH en ese momento. Es un poco hilar fino, pero si podemos evitarlo para estar seguras, mejor. Ok. Luego Jorge Porras nos dice, ¿estos suplementos alteran las pruebas solamente? ¿No producen ningún síntoma? En teoría no producen ningún síntoma y no inducen o no provocan enfermedad tiroidea. Es más que todo una interferencia con la medición de laboratorio. Sí. El problema es que biotina en altas dosis están a veces en algunos multivitamínicos también, ¿verdad? Entonces, mejor quitarlos por lo menos unos 5 días antes o 4 días antes. Melissa nos pone eso, Melissa Torres nos dice, en el caso de marcas que están en farmacia, porque bueno, las de las macrobióticas entiendo que son un poco distintos, ¿podrían tomarlo diariamente y al necesitar un examen se suspende y luego regresa al tratamiento? Perfectamente, perfectamente sin problema. Perdón que les puse ahí una marca, que no debí poner una marca, pero y nada más poner la palabra biotina, pero en realidad esto aplica a cualquier biotina en altas dosis, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tenemos que ser cuidadosos y que se la tomen, la suspendan unos 4 o 5 días antes y que después del examen se la pueden tomar. Ok. Bueno, yo creo que ya no tenemos más comentarios. Si no hay más comentarios, quería hacerles un comentario con respecto al caso, déjenme ver si volvemos, este que está, es el caso 3, que era de la mujer con esclerosis múltiple y con este anticuerpo monoclonal. Ustedes probablemente se han dado cuenta que muchos pacientes con cáncer están recibiendo modulación inmunológica con anticuerpos monoclonales como parte del tratamiento oncológico. Y, por ejemplo, el melanoma se trata así, el cáncer de hígado, el hepatocarcinoma, y también están los anticuerpos o inhibidores, perdón, los inhibidores de tirosina quinasa, los cánceres de tiroides y otros cánceres se tratan con moléculas que son capaces de inducir trastornos de la función tiroidea. Entonces, ahí no es realmente una interferencia con el laboratorio, sino como en el caso de esta paciente, inducción a nivel de la glándula tiroidea de disfunción de la glándula tiroidea, y esa disfunción es un anticuerpo monoclonal, puede ser sobre todo o hipertiroidismo y en menor cuantía hipotiroidismo o a veces inflamación de la tiroides, tiroiditis subaguda. Un poco lo que ocurre con amiodarona. Ustedes saben que amiodarona, que es muy utilizada por los cardiólogos como antiarrítmico, es una molécula altamente cargada en yodo. Entonces, donde el paciente se toma la amiodarona, inmediatamente la cantidad de yodo de la pastilla va a ser captada por la glándula tiroidea y puede producir un bloqueo de la bomba de yodo de la glándula tiroidea y producirnos hipotiroidismo. Puede ser más bien que la glándula tiroidea coja todo ese yodo y le dé por producir más hormonas de la cuenta y tener hipertiroidismo. O puede esa gran cantidad de yodo producir una inflamación subaguda y darnos una tiroiditis subaguda. O sea, hay varias enfermedades provocadas, por ejemplo, por litio y provocadas también por amiodarona. Entonces, es interesante y eso de moraleja nos hace
que la recomendación es que todo paciente que esté recibiendo amiodarona debería de hacérsele un perfil tiroideo antes de iniciar la amiodarona a los 6 meses, y si no hace nada, ninguna cuestión llama a la clínica por lo menos una vez al año. Y también los pacientes con litio, por lo menos una vez al año hacerles un TSH. Imagínense, pacientes psiquiátricos que a veces no responden bien, antidepresivos o al litio, y puede ser que lo que tengan es un hipotiroidismo. Qué tristeza, ¿verdad? Y el psiquiatra aumente las dosis de los fármacos psiquiátricos, y lo que tenía era un hipotiroidismo, y pudimos haberle ayudado al paciente haciendo un diagnóstico precoz, ¿verdad? No Solo sé si... antes de terminar, doctora, hay una colega, Marta Ortega, que nos pregunta si se sabe sobre megadosis de vitamina C, si causan alguna interferencia con los exámenes de laboratorio, me imagino. No lo vi mencionado. Tendría que buscarlo específicamente y yo se lo hago saber a través de la doctora Umaña, a través de Ligia. No lo vi en la lista, entonces voy a investigarlo para ver si específicamente hay algo al respecto y se lo hacemos saber, doctora. Gracias por la pregunta. Toman tanta cosa que ya yo estuve viendo fitoestrógenos, vimos un poco soya en altas cantidades, que interfiere un poco con la absorción sobre todo, pero no realmente con la función tiroidea. Entonces, voy a buscar vitamina C y cualquier cosa, si encuentro algo, se lo hago saber. Muchas gracias por la pregunta. Doctora, tenemos muchos comentarios de que excelente la charla, excelente ponencia, que muchísimas gracias. Así Ay, que... Más bien, muchas gracias por invitarme. Este es el mes de la tiroides y yo quiero felicitarte, Ligia, por la organización de estos eventos con el laboratorio Merck. Realmente es una herramienta valiosísima de educación médica continua. Los farmacéuticos son un elemento tan importante en el ejercicio de la profesión de la medicina, son nuestro brazo derecho. Todo lo que no decimos nosotros en la consulta por falta de tiempo, la paciente lo recibe gracias al farmacéutico, el farmacéutico que está concientizado de su labor con la comunidad y con el paciente. Así es que yo creo que gran parte del éxito de la adherencia al tratamiento no somos nosotros, son ustedes los que potencializan la adherencia a los tratamientos. Así es que mucha gente recibo yo referida por farmacéuticos. O sea, tienen una labor importantísima. Tantas llamadas que recibe uno, doctora, no tengo tal cosa, se la puedo... Bueno, o se equivocó, doctora, y uno dice, Santa María, gracias a Dios que hay un farmacéutico, ¿verdad? Es decir, es tan importante trabajar en equipo que yo creo que este tipo de programas de educación médica continua son importantísimos para hablar todos el mismo lenguaje. Esta patología es frecuentísima y vieron que puede ser compleja. Así es que muchísimas gracias por invitarme y estoy a la orden para cuando me quieran invitar otra vez. Muchas gracias, doctora. Excelente como siempre. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Los esperamos el próximo miércoles, que es la última de las charlas. Vamos a tener a Fernando Andrés, Bien. el endocrinólogo también, y a nuestro colega Chaverri, que nos va a hablar un poquito de temas de bioequivalencia e intercambiabilidad. Así que muy buenas noches a todos, muchísimas gracias, un abrazo desde acá, y gracias a Colfar por todo el apoyo también. Gracias, hasta luego. Chao. Buenas noches. Gracias. Buenas